Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre lo que se ha publicado hoy en el diario El Peruano, la ley 32181, que elimina la detención preliminar si es que no hay flagrancia. ¿Cómo esto va a afectar la labor del Ministerio Público a la hora de hacer las detenciones? ¿Qué es lo que va a primar? ¿Quién se beneficia de esta situación? Estamos ya conectados vía Zoom con Víctor Manuel Cubas, vocero del Ministerio Público, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy a sus órdenes. Hoy ha salido publicada esta ley que elimina la detención preliminar si es que no hay flagrancia. ¿Cómo va a afectar esta situación a la labor que realiza diariamente el Ministerio Público? La ley que está usted mencionando afecta gravemente la actividad del Ministerio Público de investigación del delito y también la actividad de la Policía Nacional. Hay muchos delitos y sobre todo los que se relacionan con el crimen organizado, que son delitos graves, que no se hacen a vista y paciencia del público, se hacen buscando las condiciones de mayor clandestinidad. En consecuencia, no es factible allí que la policía pueda sorprender en flagrancia a las personas. Entonces, para esas circunstancias, se creó una figura que es la detención preliminar. Cuando la policía, en sus funciones de investigación, haciendo inteligencia, determina que hay actividades ilícitas, va haciendo un seguimiento utilizando técnicas especiales de investigación y en un momento determinado se plantea por parte del Ministerio Público la detención preliminar de las personas, siempre y cuando los delitos tengan penas superiores a los 4 años. Este aspecto es el que ha sido derogado hoy día por la ley 32.181. En consecuencia, en el futuro, la policía no podrá practicar la detención de personas que realizan labores relacionadas con el crimen organizado. Un ejemplo muy práctico para comprender esto: la policía no habría podido detener al sujeto que asesinó a la menor de 12 años en Lima Sur si es que no hubiese tenido esta institución denominada prisión preliminar. Y señor Víctor Manuel, ¿a quién beneficia esta ley finalmente? La ley indudablemente que beneficia a las organizaciones que se dedican a la comisión de delitos y de delitos graves, como el sicariato, la corrupción en todas sus formas, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas en general, todo el conjunto de delitos graves. Y yo no entiendo cómo en el Congreso de la República no han advertido esta situación y en una disposición final complementaria de la ley derogan este apartado A del artículo 261 del Código Procesal Penal. ¿No han advertido, señor Víctor Manuel, o lo han hecho con una cierta intención? Porque desde el Congreso, en los últimos meses, hemos visto actitudes e iniciativas que van contra la lucha del crimen organizado. Por ejemplo, la ley anterior vinculada al crimen organizado con los allanamientos, donde solamente puede estar presente el abogado. Entonces, ha habido ciertas iniciativas del Congreso que nos dan a pensar de que en realidad no se está luchando contra el crimen organizado y más bien se están blindando de las investigaciones. Usted tiene muchísima razón en las afirmaciones que formula y esta ley, juntamente con la que usted menciona, que establece la obligación de que en un allanamiento esté el investigado con su abogado defensor,
atan de manos a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Es ilógico que se tenga que notificar que va a haber un allanamiento con el cual se está buscando elementos probatorios. Si se notifica, simple y llanamente no se va a encontrar lo que se está buscando. El imputado va a esconder los elementos probatorios, va a inutilizar los elementos probatorios precisamente porque lo que no quiere es ser sancionado. Si Entonces, a cambio la esto se le pregunta. añade el hecho de que no va a haber detención preliminar, se está legislando abiertamente a favor de las actividades del crimen organizado. Entonces, digamos que esta ley también que ha sido publicada hoy en el diario El Peruano, ¿también beneficia a la clase política investigada? Mire usted, en los últimos años se han hecho investigaciones y en un momento determinado se ha recurrido a la figura de prisión preliminar. Esto ha ocurrido hace muy pocos días con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, y sucedió en anteriores ocasiones. Indudablemente que beneficia a personas que están siendo investigadas por casos de corrupción. Bien, En el futuro no podrá pedirse la prisión preliminar en relación a esas personas. Y esto es además grave por lo siguiente. Una persona a la que se le abre una investigación preliminar está avisada de que está siendo investigada. Si no se toma ninguna medida cautelar respecto a ella, existe la alta probabilidad de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, de que pueda jugar, porque sabe perfectamente que está siendo investigada, que va a ser procesada y que indudablemente sabe con qué elementos probatorios se cuenta y que podría ser sancionado. ¿Qué va a y, buscar la persona? Eludir la acción de la justicia, jugarse. Precisamente la prisión preliminar fue incorporada al código para evitar que las personas que venían siendo investigadas y que estaban pretendiendo darse a la fuga lograran ese objetivo. y señor Víctor Manuel, esta ley tiene efecto retroactivo, me explico. Un delincuente que ha sido detenido preliminarmente, que está en esos momentos en una cárcel, ¿puede acogerse a esta ley y pedir su libertad? El abogado defensor lo podría plantear, pero en realidad el plazo de la detención preliminar es muy corto. La detención preliminar es una medida provisionalísima. La detención preliminar para delitos comunes no puede durar más de 7 días. Pero, por ejemplo, en el caso del operativo que se estaba llevando a cabo hoy día por trata de personas, se había pedido la detención preliminar. Si eso se ha concretado, seguramente que mañana, que ya está en vigencia la ley, el abogado defensor va a plantear de que no habiendo existido supuestos de flagrancia, sus patrocinados sean liberados. Y ese planteamiento también lo podría hacer el abogado defensor de, de la persona que está sindicada como presunto autor del asesinato de la menor de 12 años en Lima Sur. Increíble, entonces es una ley que favorece al crimen organizado. Exactamente. Y es importante que los medios de comunicación eh, alerten a la ciudadanía. Es importante promover un debate nacional y solicitarle al Congreso de la República que deje de aplicarse esta ley, que no se aplique todavía en tanto no se haga un reexamen de la misma para evitar que hayan consecuencias graves en la lucha contra el crimen organizado, que es el principal problema que se está enfrentando en el Perú actualmente. Y señor Víctor Manuel, usted es vocero del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público va a tomar alguna acción, alguna medida contra este recorte? Porque, digamos, esta ley atenta contra las herramientas que tiene el Ministerio Público para investigar, fiscalizar y encontrar los responsables de los delitos cometidos. Entonces, ¿el Ministerio Público va a tomar alguna medida al respecto?
Indudablemente, este es un anuncio que lo ha hecho la señora fiscal de la Nación en su oportunidad. Viene haciendo un análisis de diferentes disposiciones legales, como la que usted mencionó al inicio de la entrevista que me está realizando. Indudablemente que las leyes de hoy día van a ser materia de análisis y oportunamente se va a plantear las acciones legales correspondientes. Indudablemente que una de las acciones es la demanda de inconstitucionalidad de estas normas ante el Tribunal Constitucional. Y eso, Pero ello tiene un trámite. Mientras la ley esté vigente, se corre un riesgo grave. Entonces acá el llamado más urgente es al Congreso y al Poder Ejecutivo, que se pongan de acuerdo y que declaren un periodo de vacatio legis, que esta ley no tenga vigencia en los próximos 6 meses para que se haga el análisis correspondiente y luego se determine si continúa la vigencia o si se deroga la ley. muy bien. Ese sería el planteamiento más idóneo para que esta ley no perjudique a la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias, señor Víctor Manuel Cubas, por estar con nosotros conectado, hablando sobre esta ley que ha sido publicada hoy en el Diario El Peruano. La posición del Ministerio Público queda bastante clara. Nosotros seguramente vamos a estar en comunicación con usted más adelante sobre lo que se viene y las medidas que puedan tomar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bien, era entonces Víctor Manuel Cubas, vocero del Ministerio Público, que estaba con nosotros analizando esta ley que sin duda va en contra de la lucha del crimen organizado. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.